Mi propia hija me envió a un spa para que mi esposo pudiera traer a otra mujer a nuestra cama. El aire se volvió denso, como si el mismo oxígeno hubiera decidido abandonarme en ese momento. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntos. Me llamo Eulalia Robles, tengo 67 años, y durante 4 décadas y media, entregué cada fibra de mi ser a 2 personas, mi esposo Fausto y mi hija Jimena. Mis manos, ahora arrugadas y manchadas por el tiempo, conocían cada rincón de nuestra casa en la Colonia del Valle, en Ciudad de México. Desde el amanecer hasta el anochecer, esas manos trabajaban sin descanso, amasando tortillas a las 5 de la mañana, mientras el aroma del café de olla se mezclaba con el rumor distante del primer camión que pasaba por Insurgentes Sur. Mi uniforme diario era simple, un delantal floreado que había cosido yo misma hace 15 años, zapatos cómodos desgastados por los kilómetros recorridos entre la cocina y el lavadero, y el cabello siempre recogido en una cola baja que me daba un aire práctico, invisible. Era invisible. Ahora lo entiendo. La casa olía permanentemente a suavizante Downy y a los guisados que preparaba cada domingo para toda la semana. Fausto llegaba del taller de autopartes con las manos manchadas de grasa. Se sentaba frente al televisor y esperaba que su plato apareciera caliente en la mesa, como si fuera parte del paisaje doméstico que yo había construido alrededor de él durante 44 años de matrimonio. ¿Ya está la comida, Lala? Era su saludo habitual. Nunca, ¿cómo estás? O ¿cómo te fue? Solo la confirmación de que la máquina doméstica que yo representaba seguía funcionando perfectamente. Jimena, mi única hija, mi razón de existir, había crecido acostumbrada a este ritmo. A los 38 años, trabajaba en una empresa de telecomunicaciones y vivía en un departamento en la Roma Norte que yo ayudé a pagar vendiendo los aretes de oro que mi madre me había heredado. Es solo por unos meses, mamá, hasta que me estabilice, me había dicho hace 5 años. Los meses se convirtieron en años, y yo seguí enviándole dinero cada quincena. Pero esa mañana de martes, 15 de noviembre, algo cambió en el aire de nuestra rutina. Jimena llegó a casa a las 10 de la mañana, un horario inusual para alguien que normalmente estaba en la oficina. Traía consigo una energía extraña, una sonrisa demasiado amplia que no llegaba a sus ojos. «Mamá, tengo una sorpresa para ti», me dijo mientras yo terminaba de doblar la ropa en la sala. Sus palabras flotaron en el aire con una dulzura artificial que no reconocí. Me volteé hacia ella, secándome las manos en el delantal. Jimena sostenía un sobre amarillo, de esos que usan las agencias de viajes. Lo agitaba en el aire como si fuera un boleto premiado de la lotería. Te compré un fin de semana en un spa en Tequisquiapan. Salidas termales, masajes, todo incluido. Te lo mereces. Me quedé paralizada. ¿Un spa? En 67 años de vida, jamás había pisado un lugar así. Ni siquiera sabía qué se hacía exactamente en un spa, más allá de lo que había visto en las telenovelas de Televisa que veía mientras planchaba. Mija, pero ¿por qué? ¿Pasó algo? Mi voz sonó insegura, casi temblorosa. Las sorpresas no existían en mi diccionario familiar. Cada peso que salía de esta casa tenía un propósito específico. La luz, el gas, la comida, los gastos de Jimena. Los lujos eran para otros. No pasó nada, mamá. Es solo que te veo muy cansada últimamente, muy estresada. Necesitas descansar, relajarte un poco. Tú solo empaca lo necesario para 2 días. Yo me encargo de la casa y de papá. Algo en su tono me produjo una sensación extraña en el estómago, como cuando comes algo que no está bien, pero aún no sabes qué es exactamente. Jimena nunca se había ofrecido a cuidar de la casa. Ni siquiera se ofrecía a lavar sus propios platos cuando venía a comer los domingos. Pero, mija, tu papá no sabe ni dónde están las toallas limpias. ¿Cómo va a...? Mamá, me interrumpió con esa firmeza que había desarrollado desde que trabajaba en oficinas corporativas. Por una vez en tu vida, deja que otros se las arreglen sin ti. Vete, disfruta.
Date ese gusto. Esa frase me golpeó como una cachetada silenciosa. Por una vez en tu vida, como si todos mis sacrificios, todas mis madrugadas, todos mis domingos sin descanso, hubieran sido solo obstinación de mi parte, no amor incondicional. Miré el sobre amarillo que ahora reposaba sobre la mesa del comedor, al lado del jarrón de cerámica azul que había comprado en el mercado de Jamaica hace 20 años. Las letras doradas del logo del spa brillaban bajo la luz del foco ahorrador que Fausto había instalado para reducir el recibo de luz. Aquella tarde, mientras doblaba 2 mudas de ropa interior y un camisón en una bolsa de viaje que había usado solo una vez para acompañar a mi hermana al hospital cuando operaron de la vesícula, no podía quitarme de encima esa sensación de que algo no encajaba, como cuando escuchas una canción conocida pero en un tono diferente. Fausto se mostró inusualmente entusiasta con la idea. Está bien, Lala, vete. Nosotros nos las arreglamos. Ni siquiera levantó la vista del periódico. Esto que leía religiosamente todas las tardes para enterarse de los resultados del fútbol. Esa noche, mientras empacaba mi viejo cepillo de dientes y el jabón Camay que usaba desde que tengo memoria, me detuve frente al espejo del baño. El reflejo que me devolvió era el de una mujer que no reconocía del todo. Ojeras profundas, labios resecos, el cabello gris mal cortado porque siempre iba al salón más barato del mercado. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había regalado algo sin pedirme algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que había dormido hasta tarde sin preocuparme por el desayuno de Fausto? ¿Cuándo fue la última vez que había sido simplemente Eulalia? No la esposa de, no la mamá de. El autobús de las 8:30 de la mañana me llevó por la carretera México-Querétaro, mientras el paisaje cambiaba de ciudad a campos de nopal y maguey. Llevaba conmigo mi rosario de madera, la novela Como agua para chocolate, que había intentado leer 3 veces sin terminar, y esa sensación persistente de que algo estaba terriblemente mal. En el spa, mientras una joven de no más de 25 años me explicaba los beneficios de las aguas termales con sulfuro, yo solo podía pensar en si Fausto había encontrado su medicina para la presión y si habría comida suficiente en el refrigerador. Mis pensamientos eran prisioneros de una rutina que no podía soltar ni siquiera estando a 200 kilómetros de distancia. La primera noche dormí mal. La cama era demasiado suave, el silencio demasiado profundo. Estaba acostumbrada al ruido constante de la ciudad, al rugido de los motores en Insurgentes, a los gritos de los vendedores ambulantes, al sonido familiar de Fausto roncando a mi lado. Pero fue en la madrugada del sábado cuando mi instinto de madre, ese radar interno que nunca falla, comenzó a sonar como una alarma de incendio. Me desperté con una sensación de urgencia que no podía explicar. Era como si una voz interior me gritara: «Regresa, regresa ahora». A las 5 de la mañana, ya estaba vestida y con mi bolsa empacada. Le dije a la recepcionista que había surgido una emergencia familiar. Era cierto, aunque aún no sabía cuál era exactamente esa emergencia. El camión de regreso tardó 3 horas que se sintieron eternas. Cada kilómetro que me acercaba a casa aumentaba mi ansiedad. Mis manos sudaban aferradas a la correa de mi bolsa y mi corazón latía con un ritmo desconocido. Llegué a casa a las 7:15 de la mañana. La calle estaba extrañamente silenciosa para ser sábado. Saqué mis llaves con manos temblorosas y abrí la puerta principal con el mismo cuidado de siempre, tratando de no hacer ruido. El olor fue lo primero que noté. La casa no olía como siempre. No olía a los productos de limpieza que yo usaba religiosamente. Olía diferente, más dulce, como a un perfume que yo no usaba. Subí las escaleras de madera que conocía cada escalón, cada crujido. Mi respiración se había vuelto superficial, como si mi cuerpo se preparara para algo que mi mente aún no quería aceptar. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Siempre la cerrábamos completamente. Siempre. Empujé la puerta con la yema de los dedos, y el mundo, tal como lo conocía, se desintegró en una fracción de segundo. Allí estaban, en nuestra cama, en las sábanas que yo había lavado y tendido el jueves anterior con el suavizante de bebé que compraba en el Aurrerá porque era más barato. Fausto, mi esposo de 44 años de matrimonio, desnudo, abrazado a Irma,
la muchacha de 28 años que venía a limpiar la casa los martes y viernes. Dormían como si el mundo les perteneciera, como si yo no existiera, como si los 44 años de mi vida entregados a él fueran solo un mal sueño del que acababan de despertar. Cerré la puerta con una delicadeza que no sabía que poseía. Mis piernas me llevaron automáticamente a la cocina, donde me senté en la silla de siempre, la que tenía el cojín desgastado porque era ahí donde desayunaba cada mañana a las 5:30, antes que todos despertaran. 3 horas. Permanecí sentada exactamente 3 horas sin moverme, mirando fijamente el azucarero de cerámica que había comprado en una feria de Xochimilco cuando Jimena tenía 12 años. Ese día habíamos comido esquites y algodón de azúcar, y ella me había dicho que quería ser maestra como la señorita Carmen de la escuela. Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Las promesas de los niños son tan puras, tan sinceras. ¿En qué momento se vuelven mentiras? Mi mente comenzó a reproducir escenas como si fuera una película en cámara lenta, flash tras flash de todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, todo lo que había callado durante tantos años. Recordé cuando Fausto decidió poner su taller de autopartes. Yo trabajaba entonces en una tienda de telas en el centro, ganando 800 pesos semanales. Él necesitaba 50,000 pesos para el enganche del local. Lala, si no aprovechamos esta oportunidad ahora, nunca vamos a progresar. Vendí los aretes de diamantes que mi abuela me había dejado, la cadena de oro que había sido de mi madre, y hasta el anillo de quinceañera que guardaba como tesoro. Todo sumó exactamente 47,000 pesos. Los otros 3,000 los saqué de mi cochinito, donde guardaba peso por peso para comprarle a Jimena los útiles escolares cada año. Te voy a devolver todo cuando el negocio despegue. Me había prometido mientras contaba los billetes en la mesa del comedor. Pasaron los años. El taller prosperó. Fausto se compró un Tsuru usado, después una camioneta, después se mandó a hacer dientes de oro que brillaban cuando sonreía. Yo seguía usando los mismos zapatos de hace 5 años, comprando la ropa en el tianguis de los martes y esperando mi dinero que nunca llegó. Pero eso no era nada comparado con lo que vino después. Cuando Jimena cumplió 18 años, quería estudiar comunicación en una universidad privada. Mamá, en la UNAM no me quedé. Esta es mi única oportunidad. La colegiatura costaba 8,000 pesos mensuales. Fausto se negó rotundamente. Con lo que gano en el taller apenas nos alcanza para los gastos de la casa. Era mentira. Yo llevaba las cuentas reales. Sabía exactamente cuánto entraba y cuánto salía. Pero Fausto manejaba el dinero como si fuera solo suyo, como si mi trabajo doméstico, mi cuidado, mi vida entera no tuviera valor económico. Así que busqué trabajo de noche. Empecé a planchar ropa ajena en las madrugadas, después de terminar mis labores de casa. Desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, mi pequeño cuarto de servicio se convertía en lavandería. El olor a almidón y el vapor caliente de la plancha se volvieron mi segundo hogar. Planchaba camisas de oficinistas, uniformes de enfermeras, vestidos de quinceañeras. 5 pesos por prenda. Mis manos se llenaron de ampollas que después se volvieron callosidades permanentes. Mi espalda comenzó a dolerme de estar inclinada sobre la tabla de planchar, pero cada peso que ganaba era un peso más cerca del sueño universitario de mi hija. Durante 4 años mantuve esa rutina. 4 años sin dormir más de 3 horas continuas. 4 años levantándome a las 5:30 para preparar el desayuno de Fausto como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado trabajando toda la madrugada. Jimena se graduó magna cum laude. En la ceremonia, cuando subió al estrado a recibir su diploma, lloré de una felicidad tan pura que olvidé por completo el dolor en los riñones y la artritis que comenzaba a deformar mis dedos. Fausto se pavoneaba con sus conocidos. Mi hija es licenciada, universitaria. Salió a mí. Siempre fue muy inteligente. Jamás mencionó las madrugadas que yo pasé planchando para que esa ceremonia fuera posible. Pero la universidad era solo el comienzo. Jimena necesitaba ropa adecuada para sus prácticas profesionales, después para las entrevistas de trabajo, después para su primer empleo. Mamá, no puedo llegar mal vestida.
La imagen es importante en mi carrera. Vendí mi máquina de coser Singer, la que había sido mi compañera durante 20 años, con la que hice la ropa de Jimena cuando era pequeña, las cortinas de la casa, los manteles para las fiestas familiares. La vendí por 3,000 pesos para comprarle 2 trajes sastre que costaron 4,500. Los otros 1,500 los saqué vendiendo las ollas buenas, las de acero inoxidable que había comprado cuando me casé, y empecé a cocinar en trastes de peltre despostillado. Después vino el departamento. Mamá, ya estoy grande para vivir contigo. Necesito mi espacio. Encontró un lugar en la Roma Norte por 12,000 pesos mensuales. Su sueldo era de 15,000. Solo necesito que me ayudes con 5,000 pesos los primeros meses, hasta que me den un aumento. Los primeros meses se volvieron 5 años. 5 años mandándole 5,000 pesos religiosamente cada quincena. Dinero que yo conseguía vendiendo comida en el taller de Fausto. Quesadillas, tortas, agua fresca, durante mis ratos libres de la tarde. 5,000 pesos que representaban levantarme a las 4 de la mañana para hacer la masa, preparar los guisados, llevar la canasta pesada en el metro línea 3 hasta el taller, y regresar en la tarde con los pies hinchados y la espalda rota. Fausto lo sabía. Veía cómo me levantaba antes del amanecer, veía las bolsas bajo mis ojos, veía cómo mis manos ya no podían sostener las cosas pesadas sin temblar, pero jamás se ofreció a ayudar. Cada quien sus gastos, decía mientras se compraba camisas nuevas y se iba los viernes con sus amigos a cantinas, que costaban lo que yo ganaba en una semana. Y yo callaba. Siempre callaba, porque eso es lo que nos enseñaron a las mujeres de mi generación, que el amor se demuestra con sacrificio, que ser buena madre significa dar hasta que ya no quede nada que dar, que ser buena esposa significa servir sin cuestionar. Recordé todas las veces que Jimena llegaba a comer los domingos con hambre de los guisados de mi infancia, mole rojo, chiles en nogada, cochinita pibil, platillos que requerían horas de preparación y ingredientes costosos. Yo me levantaba desde el sábado para tener todo listo. Compraba los chiles más caros en el mercado de Medellín, el chocolate de Oaxaca, las nueces frescas. Pasaba todo el domingo en la cocina, sin sentarme a la mesa hasta que todos hubieran terminado de comer. ¡Ay, mamá! Nadie cocina como tú. Esto no lo hago ni pagando en un restaurante, me decía mientras se servía la tercera porción, y yo sonreía, orgullosa, sintiendo que mi trabajo tenía valor, que era importante, que era necesaria. Pero después se iba, siempre se iba, con los tuppers llenos de comida para toda la semana, con la ropa limpia que yo le lavaba y planchaba, con los frascos de mermelada casera que hacía con las frutas del tianguis. Se iba y no me llamaba hasta el siguiente domingo. Y Fausto había dejado de verme hace años. Ya no era su esposa, era la administradora de su comodidad, la persona que mantenía su mundo funcionando sin fricciones. Llegaba a casa, se sentaba frente al televisor, extendía la mano y aparecía su cerveza fría. Abría la boca y aparecía su comida caliente. Ponía su ropa sucia en el cesto y aparecía limpia y planchada en su closet. La última vez que habíamos tenido una conversación real fue... no podía recordarlo. Cuando hablábamos era para asuntos logísticos. ¿Pagaste la luz? Mañana llega mi hermano de Puebla. ¿Se acabó el gas? Nada más. La última vez que me había abrazado por gusto, no por compromiso, fue... tampoco podía recordarlo. La última vez que me había dicho que me quería fue... nunca. En 44 años de matrimonio, jamás me había dicho te quiero, ni el día de nuestra boda, ni cuando nació Jimena, ni cuando cumplimos 25 años de casados. Las palabras de amor no formaban parte de su vocabulario conmigo, pero sí las tenía para Irma. Las había escuchado el jueves pasado cuando ella estaba limpiando el baño, y él pasó por el pasillo. «¡Qué bonita te ves hoy, güerita!». Yo estaba en la cocina y pensé que hablaba por teléfono. Ahora todo tomaba sentido. Sentada en mi cocina, rodeada por los objetos que definían mi vida, el molcajete heredado de mi suegra, el comal de barro que había curado con cal cuando me casé, las tazas despostilladas donde servía el café de cada mañana, entendí con una claridad devastadora que había sido la protagonista de mi propia desaparición.
Me había vuelto tan eficiente en ser invisible que ellos se habían olvidado de que yo existía. El sonido de llaves en la puerta principal me sacó de mi trance. Eran las 10:30 de la mañana. Escuché los pasos de Jimena subiendo las escaleras. Después, voces en el segundo piso. Después, risas nerviosas. Después, silencio. Mi hija bajó a la cocina 10 minutos más tarde. Su rostro tenía esa expresión que yo conocía desde que era niña y había roto algo valioso, culpa mezclada con la esperanza de que el problema se resolviera solo. Se sentó frente a mí en la mesa donde habíamos desayunado juntas durante 18 años, donde le había enseñado a hacer la tarea, donde habíamos planeado sus fiestas de cumpleaños y sus graduaciones. «Mamá», dijo con una voz que trataba de sonar casual, «¿cómo te fue en el spa?» La miré a los ojos. Esos ojos cafés que eran idénticos a los míos. Y por primera vez en mi vida como madre, no supe qué decir. «¿Cómo me fue en el spa?» Repetí las palabras de Jimena como si fueran en un idioma extranjero. «Me fue revelador». Sus ojos se movieron nerviosos hacia la escalera, después hacia la ventana, hacia cualquier lugar menos hacia mi rostro. Era el mismo gesto que hacía cuando era niña, y había mentido sobre las calificaciones o sobre haberse comido los dulces que guardaba para las visitas. «Mamá, necesito contarte algo», dijo finalmente, pero su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado esta conversación frente al espejo. «Papá y yo hemos estado hablando y...» «¿Desde cuándo hablas tú con tu papá?», la interrumpí. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, más firme. «En 38 años que tienes de vida, no recuerdo ni 5 conversaciones profundas entre ustedes dos». Jimena se removió incómoda en su silla. Tenía razón, y lo sabía. Fausto jamás se había interesado en la vida de su hija, más allá de presumir sus logros con sus amigos del dominó. Nunca fue a sus festivales escolares. Nunca la ayudó con la tarea. Nunca se quedó despierto cuando tenía fiebre. Eso era cosa de mujeres, según él. «Mamá, no complicúes las cosas. La situación es que... Bueno, papá se siente solo. Tú y él ya no se hablan, ya no comparten nada. Él necesita... compañía». Cada palabra era como una gota de ácido cayendo sobre una herida abierta. «¿Compañía?», pregunté. «¿Quieres decir que necesita que otra mujer le haga lo que yo le he hecho durante 44 años? Mamá, no exageres. No es tan dramático. No es tan dramático». Esa frase se quedó flotando en el aire entre nosotras, como el humo de una vela que acabas de apagar. Mi vida entera, mis sacrificios, mis noches sin dormir, mis manos deformadas por el trabajo, nada de eso era tan dramático para la persona que más amaba en el mundo. «¿Lo sabías?», le pregunté directamente, mirándola a los ojos. «¿Sabías que mientras yo estaba en el spa que tú me pagaste, tu papá iba a traer a esa muchacha a nuestra cama?» Jimena bajó la mirada hacia sus uñas perfectamente arregladas, esas uñas que se hacía cada 15 días en un salón de Polanco que costaba lo que yo gastaba en comida para toda la semana. Yo no sabía exactamente cuándo, pero sí sabía que ellos se veían. El mundo se tambaleó a mi alrededor. No era solo la traición de Fausto, era la complicidad de mi propia hija. Era la planificación, la premeditación, la frialdad calculada de regalarme un fin de semana lejos para que pudieran usar mi casa, mi cama, mis sábanas. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Mamá, eso no importa ahora. Lo que importa es que... ¿Desde cuándo lo sabes, Jimena?» Su silencio fue más revelador que cualquier confesión. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Desde enero. Enero». Habían pasado 10 meses. 10 meses en los que yo seguí cocinando para él, lavando su ropa, planché sus camisas, le preparé su café todas las mañanas. 10 meses en los que Jimena vino a comer a casa todos los domingos, vio cómo yo me desvivía por complacerlos a ambos y nunca me dijo nada. Y durante estos 10 meses, mi voz sonaba extrañamente calmada. «¿Cuántas veces me dijiste que me querías? ¿Cuántas veces me abrazaste sabiendo que me estabas traicionando?» Jimena empezó a llorar, pero eran lágrimas de autocompasión, no de remordimiento. «Mamá, yo no quería lastimarte, por eso nunca te dije nada. Pensé que era mejor así». «¿Mejor para quién?»,
¿Para ti? ¿Para tu papá? ¿Para Irma? Porque para mí definitivamente no era mejor seguir viviendo en una mentira. Me levanté de la mesa y caminé hacia el fregadero. Mis piernas temblaban, pero necesitaba moverme, hacer algo con las manos que se me estaban entumeciendo de la rabia. Abrí la llave del agua y comencé a lavar los trastes del desayuno que evidentemente Fausto e Irma habían compartido en mi cocina. 2 platos, 2 tazas, 2 cucharas, todo manchado con los restos de los huevos que yo había dejado en el refrigerador antes de irme al spa. Habían desayunado como una pareja normal, en mi mesa, con mis trastes, usando los ingredientes que yo había comprado. Mamá, por favor, entiende. Papá ya no es joven, está por cumplir 69 años. Tal vez este es su último chance de sentirse vivo. Me volteé hacia ella tan bruscamente que la taza que estaba lavando se me resbaló de las manos. Se estrelló contra el fondo del fregadero, partiéndose en 3 pedazos. Era una de las tazas del juego que nos habían regalado de bodas. Solo quedaban 4 del juego original de 8. ¿Y yo qué? ¿Yo ya estoy muerta? Jimena no respondió. Su silencio fue la respuesta más honesta que había dado en toda la mañana. Recogí los pedazos de porcelana con cuidado, tratando de no cortarme. Era una metáfora perfecta de mi vida. Cosas rotas que ya no se podían reparar, pero que yo seguía tratando de mantener juntas. ¿Sabes lo que más me duele, Jimena? Le dije sin voltear a verla. No es que tu papá me haya traicionado. Los hombres como él siempre encuentran excusas para hacer lo que se les da la gana. Lo que más me duele es que tú, mi hija, la persona por la que vendí mis joyas, por la que trabajé de madrugada, por la que sacrifiqué mi juventud y mi salud, tú fuiste la que planeó esta humillación. Mamá, no fue así. Yo solo. Ay, ¿solo qué? ¿Solo pensaste que tu pobre mamá ya estaba tan gastada que no merecía ni siquiera la verdad? ¿Solo pensaste que era tan tonta que no me daría cuenta? Tiré los pedazos rotos a la basura. El sonido que hicieron al caer era el mismo que estaba sintiendo por dentro. Algo valioso que se rompe y ya no tiene reparación. ¿Dónde está tu papá ahora? Pregunté. Se fue al taller. Dijo que tenía trabajo atrasado. Claro, como siempre. Cuando había problemas que enfrentar, conflictos que resolver, conversaciones difíciles que tener, Fausto desaparecía. Era yo quien tenía que lidiar con todo. Las facturas impagas, los problemas de la escuela de Jimena, las crisis familiares, las enfermedades. Él solo aparecía cuando todo estaba resuelto para recoger los beneficios. ¿Y la muchacha? Se fue también. Mamá, ella no tiene la culpa. Es muy joven, no entiende. ¿La estás defendiendo? Mi voz se quebró por primera vez en toda la conversación. ¿Estás defendiendo a la mujer que se acostó con tu papá en la cama donde tú naciste? Ese detalle pareció impactarla. Por primera vez en toda la mañana, Jimena se veía genuinamente perturbada. Era cierto, ella había nacido en esa cama, en esa misma habitación, porque en 1985 los partos en casa todavía eran comunes en nuestro barrio. La partera, doña Carmelita, había atendido el parto mientras Fausto se emborrachaba en la cantina de la esquina porque no podía ver sufrir a su mujer. Yo había parido a mi hija sola, agarrada a los barrotes de latón de la cabecera de esa cama, mordiendo una toalla para no gritar. La misma cama donde ahora Fausto se revolcaba con una niña que podría ser su nieta. Mamá, yo no había pensado en eso. Por supuesto que no había pensado. Jimena nunca pensaba en las consecuencias emocionales de sus decisiones, solo en las conveniencias prácticas. Era igual que su padre en eso. Me senté de nuevo frente a ella, pero esta vez no como la madre comprensiva de siempre, esta vez como la mujer traicionada que finalmente estaba viendo las cosas con claridad. ¿Qué quieres que haga ahora, Jimena? ¿Que me haga de la vista gorda? ¿Que siga cocinando y lavando y planchando como si nada hubiera pasado? ¿Que les prepare el desayuno a los dos después de que pasen la noche juntos? Mamá, no tiene que ser así. Podemos encontrar una solución. Papá podría, no sé, verse con ella en otro lado. ¿En otro lado? ¿Como en un motel? ¿Eso me haría sentir mejor? Jimena se veía perdida, como si recién se estuviera dando cuenta de la magnitud de lo que había ayudado a orquestar.
Durante meses había estado viendo esto como un problema logístico que resolver, no como la destrucción sistemática de la dignidad de su madre. Nunca pensé que te lo tomarías tan mal, murmuró. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Me levanté tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. ¿Que no pensaste que me lo tomaría tan mal? ¿Qué esperabas? ¿Que les aplaudiera? ¿Que les preparara cenas románticas? Por primera vez en mi vida, grité a mi hija. Grité con toda la rabia acumulada de 44 años de matrimonio y 38 años de maternidad abnegada. Te gasté mi vida entera. Vendí todo lo que tenía valor para darte lo que querías. Me levanté a las 4 de la mañana durante años para que pudieras estudiar. Y esta es la manera como me pagas. Jimena se encogió en su silla como si fuera una niña siendo regañada. Pero ya no era una niña. Era una mujer adulta de 38 años que había elegido traicionar a su madre con la misma frialdad con la que se elige qué ropa ponerse. «Vete», le grité. «Vete de mi casa y no regreses hasta que puedas verme a los ojos y pedirme perdón de verdad». Jimena se levantó temblando. Sus lágrimas ya no me provocaban compasión. Había llorado durante años por esta hija, preocupándome por su futuro, por su felicidad, por su bienestar. Ahora entendía que toda esa preocupación había sido en vano. Había criado a una persona capaz de traicionarme sin remordimiento. Antes de irse, se volteó hacia mí una última vez. «Mamá, ¿qué vas a hacer?» La miré por un largo momento. Esta mujer que había sido mi bebé, mi niña, mi razón de vivir. Esta extraña que ahora no reconocía. Por primera vez en 67 años. Le dije con una calma que me sorprendió. «Voy a hacer algo por mí». 3 días pasaron sin que nadie me buscara. 3 días en los que el teléfono de la casa permaneció mudo, como si el resto del mundo hubiera decidido que yo ya no existía. Era sábado por la tarde cuando finalmente escuché el sonido familiar de las llaves de Fausto en la puerta principal. No corrí a recibirlo como había hecho durante 44 años. No le pregunté si tenía hambre, si quería café, si había tenido buen día en el taller. Me quedé sentada en la sala, tejiendo un suéter para nadie en particular, porque mis manos necesitaban moverse para no temblar. Lo escuché dejar las llaves en la mesita del recibidor. Escuché sus pasos pesados subir las escaleras. Escuché el ruido de la regadera encendiéndose. La rutina de siempre, como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera descubierto su traición. Como si los últimos 3 días hubieran sido un mal sueño del cual acabábamos de despertar. Cuando bajó, tenía puesta una camisa azul que yo le había regalado el día del padre pasado, planchada con el cuidado de siempre porque durante estos 3 días yo había seguido lavando y planchando por pura inercia, sin saber qué más hacer con mi dolor. Se sentó en su sillón favorito, el de piel café que habíamos comprado a crédito hace 10 años, y tomó el control remoto como si fuera el cetro de su reino doméstico. Encendió la televisión y se quedó ahí, esperando que su mundo funcionara como siempre. «¿Va a haber comida?», preguntó sin voltear a verme, con esa voz que usaba cuando hablaba conmigo, neutral, práctica, desprovista de cualquier emoción. Me levanté del sillón y me planté frente al televisor, bloqueando su vista. Fausto me miró con esa expresión de fastidio que ponía cuando algo interrumpía su rutina sagrada de llegar a casa y convertirse en estatua frente a la pantalla. «Necesitamos hablar», le dije. «¿Ahorita?» «Está el partido del América». Por supuesto. El fútbol era más importante que enfrentar el hecho de que había destruido nuestro matrimonio. El América era más relevante que la mujer que había dedicado su vida entera a mantener su comodidad. «Fausto, te vi con Irma». Sus ojos se movieron ligeramente, pero su rostro no cambió de expresión. Ni sorpresa, ni culpa, ni vergüenza. Nada. Era como hablarle a una pared. «¿De qué hablas?» «Regresé del spa el sábado temprano. Los vi en nuestra cama». Se quedó en silencio por un momento, calculando. Podía ver las opciones girando en su cabeza. Negar, mentir, minimizar, atacar. Finalmente eligió la más cobarde. «Tú te fuiste. No estabas aquí». Esa respuesta me golpeó como una bofetada. «No, perdóname. No fue un error. No podemos arreglarlo». Solo la lógica fría de un hombre que consideraba que mi ausencia era permiso para traer a otra mujer a nuestro hogar. «¿Esa es tu justificación? ¿Que no estaba aquí?» «Lala, no exageres.
Son cosas que pasan. Cosas que pasan. Repetí sus palabras lentamente, saboreando su crueldad. ¿Cómo qué otras cosas que pasan, Fausto? ¿Cuántas veces ha pasado esta cosa? Por primera vez desde que bajó de la escalera, me miró directamente a los ojos. Y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. Desprecio. No culpa. No arrepentimiento. Desprecio puro por la mujer que se atrevía a cuestionar sus acciones. ¿Sabes cuál es tu problema, Lala? Que nunca has entendido que los hombres tenemos necesidades. Necesidades que tú dejaste de satisfacer hace años. ¿Qué necesidades? ¿La necesidad de que te cocine todos los días? ¿La necesidad de que te lave la ropa? ¿La necesidad de que te planche las camisas? ¿La necesidad de que mantenga esta casa funcionando para que tú llegues y te sientes como un rey? No me refiero a eso, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me refiero a las necesidades de un hombre de verdad. La implicación era clara y humillante. Según él, yo había fallado como mujer, como esposa, como compañera sexual. El hecho de que lleváramos años sin intimidad era culpa mía, por supuesto. No importaba que él nunca me hubiera cortejado, nunca me hubiera hecho sentir deseada, nunca se hubiera preocupado por mi placer o mi bienestar emocional. Entonces divórciame, le dije con una firmeza que no sabía que poseía. Si soy tan inadecuada para tus necesidades, divórciame. Fausto se rió. Una risa seca, cruel, que me recordó por qué había empezado a temerle desde hace años. ¿Divorciarnos? ¿A nuestra edad? ¿Con qué dinero? ¿A dónde te vas a ir? No seas ridícula, Lala. Tú no sabes hacer nada más que lo que haces aquí. Ahí estaba, la verdad desnuda. Para él, yo era una empleada doméstica que ya no tenía derecho a renunciar. Una sirvienta sin sueldo que debía agradecer tener techo y comida. Una mujer tan inútil para el mundo real que mi única opción era aceptar cualquier humillación con tal de mantener mi lugar en su casa. Además, continuó, ¿qué te hace pensar que tienes derecho a reclamarme algo? Esta casa está a mi nombre. El carro está a mi nombre. Todo lo que hay aquí lo pagué yo con mi trabajo. ¿Y mi trabajo qué? 44 años cuidando tu casa, criando tu hija, manteniendo tu vida cómoda no valen nada. Eso no es trabajo. Eso es lo que hace cualquier mujer en su casa. Cualquier mujer en su casa. Como si fuera algo natural, inevitable, sin valor económico ni emocional. Como si los millones de horas que había invertido en su bienestar fueran solo el cumplimiento de una obligación biológica que no merecía reconocimiento ni gratitud. En ese momento escuchamos el sonido de un auto estacionándose afuera. Jimena. Venía acompañada de Diego, su novio desde hace 3 años, un contador público que siempre me había tratado con respeto, pero que claramente consideraba que los problemas familiares no eran su área de expertise. Jimena entró sin tocar, como siempre, pero esta vez su rostro tenía esa expresión de determinación que ponía cuando iba a manejar una situación complicada en su trabajo. Mamá, papá, nos vamos a sentar y vamos a resolver esto como adultos, dijo antes de siquiera saludar. Como adultos. Como si el problema fuera que yo estaba comportándome como una niña caprichosa, en lugar de como una mujer traicionada por las 2 personas más importantes de su vida. Diego se quedó parado junto a la puerta, claramente incómodo, revisando su teléfono como si tuviera asuntos urgentes que atender. Jimena se sentó en el sofá entre Fausto y yo, literalmente poniéndose en el medio como si fuera una mediadora profesional en lugar de la hija que había orquestado esta traición. Papá ya me contó todo, dijo, y creo que podemos encontrar una solución que funcione para todos. ¿Papá te contó todo? Pregunté. ¿Te contó que me echó la culpa a mí? ¿Te contó que me dijo que no valgo nada, que no sé hacer nada, que debería estar agradecida de que me mantenga? Jimena miró a Fausto con reproche. Pero no era el reproche de una hija defendiendo a su madre. Era el reproche de una gerente regañando a un empleado por decir lo incorrecto en una reunión. Papá, habíamos quedado en que ibas a ser más diplomático. Diplomático. Habían planeado esta conversación. Habían decidido de antemano cómo manejar mi dolor, cómo manipular mis emociones, cómo convencerme de que aceptara lo inaceptable. ¿Cuál es la solución que funciona para todos? Pregunté. Jimena respiró profundo,
como si estuviera a punto de presentar una propuesta de negocios muy importante. Mira, mamá, papá está dispuesto a ser más discreto. Irma ya no va a venir más a limpiar la casa. Él se va a ver con ella en otro lado, cuando tú no estés. Tú sigues con tu vida normal, papá sigue con la suya. Y todos contentos. Todos contentos. Según mi hija, yo debería estar contenta sabiendo que mi esposo tenía una amante, siempre y cuando no tuviera que ver la evidencia directa de mi humillación. ¿Y qué gano yo en esta solución que funciona para todos? Ganas paz, mamá. Ganas tranquilidad. No más peleas. No más drama. ¿Y qué tal si lo que quiero no es paz? ¿Qué tal si lo que quiero es respeto? Fausto resopló con impaciencia. Ay, Lala, ya empezaste con tus dramas. ¿Respeto? Te he dado respeto durante 44 años. Te he mantenido, te he dado casa, comida, nunca te ha faltado nada. Nunca me ha faltado nada material, pero me ha faltado todo lo demás. ¿Cómo qué? Como amor, como consideración, como la certeza de que no iba a llegar un día en que me cambiarías por una versión más joven. Diego tosió incómodo desde su esquina. Jimena le lanzó una mirada que claramente significaba «no te metas». Pero para mi sorpresa, él se acercó al sofá. «Disculpen que me meta», dijo con una voz suave. «Pero doña Eulalia tiene razón. Si yo le hiciera esto a Jimena, ella me correría de la casa en 5 minutos». Jimena se volteó hacia su novio con una expresión de traición absoluta. «Diego, esto no es lo mismo». «¿Por qué no es lo mismo?» Porque ellos ya son grandes. Ya tienen otra dinámica». ¿Dinámica de qué? ¿Dinámica donde el señor puede hacer lo que se le dé la gana porque su esposa ya está muy vieja para merecer fidelidad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en toda esta pesadilla, alguien había dicho la verdad sin filtros, sin diplomacia, sin consideraciones estratégicas. Fausto se levantó del sillón con los puños cerrados. «Niño pendejo, tú no sabes de qué hablas. Esto es cosa de matrimonios, no de noviecitos». «Señor, con todo respeto, usted le está faltando el respeto a una mujer que dedicó su vida entera a usted. Eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la decencia básica». Diego tomó mi mano con una gentileza que me recordó que todavía existían hombres buenos en el mundo. Hombres que entendían que una mujer de 67 años merecía la misma consideración que una de 27. «Doña Eulalia», me dijo mirándome a los ojos, «usted no tiene que aceptar esto. No importa lo que digan ellos. Usted vale mucho más de lo que le están haciendo creer». Y ahí, por primera vez en días, lloré. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio. Alguien me veía. Alguien entendía que yo seguía siendo una persona con derechos, con dignidad, con valor. Jimena estaba furiosa. «Diego, nos vamos. Ahora». Pero él no se movió. «Jimena, tu mamá necesita apoyo ahora mismo. No que la presionemos para que acepte algo que está mal. Mi mamá necesita ser realista. Tu mamá necesita que su familia la respete». Y con esas palabras, Diego había resumido perfectamente lo que había estado mal en mi vida durante décadas. No era que pidiera demasiado, era que pedía lo mínimo, respeto, y ni siquiera eso me habían dado. Esa noche, después de que Jimena se llevara a Diego prácticamente a rastras, y Fausto desapareciera para ir a ver a un amigo, me quedé sola en la casa por primera vez en décadas, sin sentir la obligación de esperar a nadie. No preparé la cena. Por primera vez en 44 años de matrimonio, no puse la mesa, no calenté tortillas, no serví frijoles refritos en los platos que conocía de memoria. Me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla y una galleta María, mirando por la ventana mientras anochecía sobre la Ciudad de México. El silencio era diferente. No era el silencio pesado de una casa vacía, esperando ser llenada con voces y actividad. Era el silencio ligero de un espacio que finalmente podía respirar. Por primera vez, los ruidos de la casa eran solo míos. El tintineo de la cuchara contra la taza, el susurro de mis pantuflas sobre las baldosas, el sonido suave de mi respiración sin tener que coordinarse con las necesidades de nadie más. A las 10 de la noche, cuando normalmente ya habría lavado todos los trastes, barrido el piso y dejado todo listo para el desayuno del día siguiente,
Subí a mi recámara y me acosté. No esperé a que Fausto regresara. No dejé comida tapada en el refrigerador. No puse el despertador para las 5:30 de la mañana. Dormí 11 horas continuas por primera vez desde que tenía memoria. Desperté el lunes a las 9 de la mañana con una sensación extraña en el cuerpo. Me tomó varios minutos darme cuenta de qué era. Había descansado de verdad. Mi espalda no dolía. Mis manos no estaban entumecidas. Mi cuello no tenía esa tensión constante que había aceptado como parte normal del envejecimiento. Fausto ya se había ido al taller. Su lado de la cama estaba revuelto y había dejado su ropa sucia tirada en el suelo, como siempre. Pero esta vez, no la levanté. La dejé ahí, como evidencia de que ya no era mi responsabilidad mantener su mundo ordenado. Bajé a la cocina y por primera vez en décadas, preparé desayuno solo para mí. 2 huevos estrellados. No uno que era mi ración habitual después de servir a Fausto la porción más grande. Café en mi taza favorita, la de cerámica azul con flores amarillas que normalmente reservaba para las visitas, porque estaba muy bonita para el uso diario. Pan tostado con mantequilla y mermelada de fresa. No solo mantequilla, porque la mermelada es muy cara para todos los días. Me senté a la mesa del comedor, no en la cocina donde habitualmente comía parada mientras revisaba la lista de pendientes del día. Mastiqué despacio, saboreando cada bocado, sin prisa por terminar para lavar los trastes y empezar con las labores de la casa. A las 10:30, tomé una decisión que cambiaría todo. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que había usado solo 3 veces desde que lo compré hace 2 años. Me peiné con cuidado y salí de la casa. Fui al banco. Habían pasado tantos años desde la última vez que manejé mis propios asuntos financieros, que la empleada tuvo que explicarme 2 veces cómo usar la computadora para consultar mi cuenta. La pantalla mostraba una realidad que me dejó sin aliento. 347 pesos con 50 centavos. Eso era todo lo que quedaba de una cuenta que yo había estado alimentando durante años con el dinero que ganaba vendiendo comida en el taller. ¿Puedo ver los movimientos de los últimos 6 meses? Le pregunté a la señorita López, una mujer joven con una sonrisa profesional que se volvió genuinamente compasiva cuando vio mis números. Los retiros eran sistemáticos. Cada mes, 5,000 pesos exactos transferidos a la cuenta de Jimena. Dinero que yo había ganado levantándome antes del amanecer, cargando ollas pesadas, soportando el calor del comal durante horas. Dinero que mi hija recibía religiosamente sin preguntarse nunca cómo lo conseguía una mujer de 67 años sin empleo formal. Pero había algo más. Transferencias que no reconocía. 3,000 pesos en marzo, 2,500 en abril, 4,000 en junio, todas autorizadas con mi número de cuenta, pero yo no recordaba haber hecho ninguna de esas transacciones. ¿Quién autorizó estos retiros? Pregunté señalando la pantalla. La señorita López revisó los detalles con el ceño fruncido. Según el sistema, fueron autorizados por teléfono, con su número de identificación y su fecha de nacimiento. Mi fecha de nacimiento. Información que Fausto conocía perfectamente. Información que había usado para robar de mi cuenta, mientras yo seguía levantándome de madrugada para ganar dinero que él consideraba suyo por derecho. Necesito cambiar todos mis números de identificación, le dije con una firmeza que me sorprendió. Y quiero que de ahora en adelante, cualquier movimiento requiera mi presencia física en el banco. La empleada asintió comprensivamente. Por supuesto, señora Robles. También puedo ayudarla a abrir una nueva cuenta que solo usted maneje, si gusta. Una nueva cuenta. Solo mía. La idea me resultaba tan extraña como liberadora. Durante 44 años, todo el dinero había sido nuestro, lo cual en la práctica significaba de él. Hasta el dinero que yo ganaba con mi trabajo terminaba siendo administrado según las prioridades de Fausto. Sí, dije, quiero una cuenta nueva. Cuando salí del banco 1 hora después, llevaba en mi bolsa una tarjeta de débito con mi nombre grabado en letras doradas. Eulalia Robles Vázquez. No, señora de Morales. No, esposa de Fausto. Solo mi nombre, mi identidad financiera independiente después de casi medio siglo de no existir legalmente como individuo. Mi siguiente parada fue el mercado de Jamaica,
donde había comprado frutas y verduras durante 20 años. Pero esta vez no fui con mi lista mental de precios más baratos y ofertas especiales. Esta vez compré lo que quería comer. Mangos maduros, aunque costaran el doble que los verdes. Jitomates cherry que normalmente consideraba un lujo innecesario. Pan artesanal de la panadería francesa que siempre había admirado de lejos. Doña Carmen, la señora que vendía flores en la entrada del mercado, me saludó con su sonrisa de siempre. «¿Cómo está, doña Eulalia? ¿Va a llevar flores para su casa?» Normalmente le hubiera dicho que no, que las flores eran un gasto que no podía justificar, pero ese día compré un ramo de girasoles que llenó mi cocina con un amarillo brillante que parecía iluminar hasta los rincones más oscuros. De regreso a casa, me encontré con la señora Esperanza, mi vecina de 73 años que vivía sola desde que murió su esposo hace 5 años. Siempre habíamos intercambiado saludos cordiales, pero nunca habíamos tenido una conversación real. «¡Qué flores tan bonitas!», me dijo admirando mi ramo. «Se ve usted muy contenta hoy. Es un buen día», le respondí, sorprendida de darme cuenta de que era cierto. «¿Le gustaría tomar un café?», me preguntó. «Acabo de hacer pay de limón y necesito a alguien que me ayude a comérmelo». Por primera vez en décadas, dije que sí a una invitación social sin preguntar primero si Fausto necesitaba algo, sin calcular si tendría tiempo de regresar a preparar la comida, sin sentir culpa por abandonar mis responsabilidades. La casa de doña Esperanza era pequeña pero acogedora, llena de fotografías familiares y plantas que ella misma cuidaba. Su cocina olía a canela y a los limones frescos que había usado para el pay. «¿Sabe qué?», me dijo mientras servía el café en tazas delicadas de porcelana. En todos estos años de ser vecinas, nunca había tenido oportunidad de conocerla bien. Siempre la veo tan ocupada, tan apurada. Tenía razón. Durante 44 años había vivido en piloto automático, corriendo de una tarea a otra sin parar nunca a preguntarme si quería hacer algo diferente. «Algo para mí. Cuénteme de usted», me dijo. «¿Qué le gusta hacer cuando no está cuidando de su familia?». La pregunta me dejó muda. ¿Qué me gustaba hacer? No lo sabía. Había dejado de preguntármelo hacía tanto tiempo que ni siquiera recordaba cuáles habían sido mis gustos o intereses antes de convertirme en esposa y madre. «No estoy segura», admití. «Creo que perdí la costumbre de pensar en eso». Doña Esperanza asintió con comprensión. A mí me pasó lo mismo. Cuando murió Rodolfo, de repente me di cuenta de que no sabía quién era yo sin él. Había sido la esposa de Rodolfo durante tanto tiempo que olvidé que también era Esperanza. ¿Cómo volvió a encontrarse? Poco a poco. Empecé haciendo cosas pequeñas que me daban gusto. Compré estas tazas porque me gustaron, no porque fueran prácticas. Planté estas flores porque me daban alegría, no porque fueran útiles. Me inscribí en una clase de baile en el DIF. ¿Baile? Danzón. Todos los miércoles en la tarde. Somos puras viudas y divorciadas, pero nos la pasamos muy bien. Se rió con una libertad que me resultó contagiosa. Debería venir un miércoles. La primera clase es gratis. La idea de bailar me resultaba tan extraña como tentadora. No había bailado desde mi boda, hace 44 años. ¿Recordaría cómo mover el cuerpo para algo que no fuera trabajo doméstico? No sé si pueda, dije automáticamente. ¿Por qué no? Era una pregunta simple que no tenía respuesta válida. ¿Por qué no podía ir a bailar un miércoles en la tarde? ¿Quién me lo impedía? ¿Qué responsabilidad tan urgente tenía que fuera más importante que mi propia felicidad? Regresé a casa esa tarde con los girasoles, el pay de limón que doña Esperanza insistió en regalarme y algo que no había sentido en décadas. Curiosidad por mi propia vida. Fausto llegó a las 7 esperando encontrar la cena lista. En lugar de eso, me encontró sentada en la sala, leyendo una revista que había comprado en el puesto de periódicos, con mis girasoles en el centro de la mesa, como si fueran la cosa más natural del mundo. ¿Y la comida?, preguntó. «Hay frijoles en el refrigerador», le dije sin levantar la vista de la revista. «Y tortillas en la tortillería de la esquina». Se quedó parado en el marco de la puerta, esperando que me levantara, que corriera a la cocina, que volviera a ser la Eulalia de siempre. Pero yo seguí leyendo sobre los beneficios de la jardinería para las mujeres mayores, un artículo que me resultaba fascinante porque hablaba de mujeres como yo,
que habían descubierto nuevas pasiones después de los 60. Lala, ¿qué te pasa? Nada me pasa, respondí con una calma que me sorprendió. Es solo que hoy decidí hacer cosas para mí por primera vez en 67 años. ¿Qué cosas? Cosas que me hacen feliz. Esa noche, por segunda vez consecutiva, no preparé cena para nadie más que para mí. Calenté un plato del pay de limón de Doña Esperanza y me lo comí mientras veía las noticias. Algo que nunca había hecho porque siempre estaba ocupada limpiando la cocina durante ese horario. Fausto comió frijoles fríos directamente del refractario, parado junto al refrigerador, con la misma expresión de desconcierto de un niño que descubre que sus juguetes no se ordenan solos. Esa noche dormí del lado de la cama que había sido suyo durante 44 años, extendiendo mis brazos y piernas en diagonal, ocupando todo el espacio que quisiera ocupar. Y por primera vez en mi vida adulta, me dormí sonriendo. El miércoles por la tarde, cuando llegué a casa después de mi primera clase de danzón en el DIF, donde había reído hasta que me dolieron las mejillas y había recordado lo que se sentía mover el cuerpo por puro placer, encontré a Fausto y Jimena sentados en la sala como si fueran una comisión de investigación, esperando interrogar a un criminal. Jimena tenía en las manos un folder manila lleno de papeles. Fausto sostenía mi estado de cuenta bancario, el que evidentemente había conseguido usando su vieja información de acceso antes de que yo la cambiara. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Jimena con esa voz ejecutiva que usaba cuando manejaba crisis en su oficina. «Se nos está yendo esto de las manos». Me quité los zapatos de baile que había comprado esa misma mañana, zapatos rojos de tacón bajo que me hacían sentir elegante por primera vez en años, y me senté frente a ellos con la tranquilidad de alguien que ya no tenía nada que perder. «¿Se nos está yendo qué de las manos?», pregunté. Fausto agitó el papel como si fuera evidencia de un crimen. «Esto, Lala, esto de que vayas al banco a cambiar las claves, de que saques dinero sin avisar, de que andes por ahí gastando en frivolidades». «¿Mi frivolidades?» Los zapatos de baile, los girasoles, el pay de limón que había compartido con una vecina. Todo lo que me había dado una pizca de felicidad en las últimas semanas era, para él, un gasto injustificado. «Es mi dinero», dije simplemente. «Es nuestro dinero», me corrigió Jimena. «El dinero de esta familia. Y no puedes estar tomando decisiones financieras sin consultar». Me reí. Una risa seca que brotó desde algún lugar profundo que no sabía que existía. «¿Nuestro dinero? ¿Como cuando Fausto autorizó transferencias de mi cuenta durante meses sin consultarme? ¿Como cuando tú recibiste 5,000 pesos cada mes durante años sin preguntarte de dónde salían?» Jimena tuvo la decencia de verse incómoda, pero solo por un momento. «Eso es diferente, mamá. Papá es el jefe de esta familia, y yo, bueno, tú siempre quisiste ayudarme». «¿Quise ayudarte? ¿O me presionaste hasta que acepté?» La pregunta quedó flotando en el aire como el humo de una vela que acabas de apagar. Fausto se levantó del sillón con esa energía amenazante que había aprendido a usar cuando quería intimidarme. «Lala, se acabó el teatrito. Vas a regresar al banco mañana y vas a poner las cosas como estaban. Y se acabó esto de andar de vaga por ahí en lugar de atender tu casa». ¿Mi casa? Me levanté también, y por primera vez en 44 años, no retrocedí cuando él avanzó hacia mí. «¿Desde cuándo es mi casa? Hace una semana me dijiste que todo está a tu nombre, que yo no tengo derecho a nada. Tienes derecho a vivir aquí mientras cumplas con tus obligaciones». «¿Cuáles obligaciones? ¿La obligación de cocinar para el hombre que me traicionó? ¿La obligación de lavar la ropa del hombre que me robó mi dinero? ¿La obligación de sonreír y callarme mientras traes a tu amante a la cama donde nació mi hija?» Jimena se puso pálida. Era la primera vez que había mencionado ese detalle específico frente a ella desde nuestra primera confrontación. «Mamá, ya superamos eso. Ya acordamos que papá iba a ser más discreto». «No, mija. Tú y tu papá acordaron eso. Yo nunca estuve de acuerdo. Yo nunca acepté vivir una mentira por su comodidad». Fausto dio un paso más hacia mí, con los puños cerrados. «Vas a aceptar lo que yo diga, o te las vas a ver muy mal, Eulalia». Por primera vez en mi vida, no sentí miedo. El miedo había sido mi compañero constante durante décadas.
miedo de contradecirlo, miedo de no complacerlo, miedo de que me abandonara, miedo de quedarme sola. Pero ahora, después de una semana de descubrir quién era yo sin ellos, el miedo se había transformado en algo más poderoso. Claridad. ¿Me amenazas? Pregunté con una calma que me sorprendió. Te estoy poniendo en tu lugar. Mi lugar. Repetí las palabras lentamente. ¿Sabes cuál es mi lugar, Fausto? Mi lugar es donde me respeten. Y ese lugar ya no es aquí. Me dirigí hacia la escalera, pero Jimena me bloqueó el paso. Mamá, no seas dramática. Todos los matrimonios pasan por crisis. Esto se puede arreglar si dejas de ser tan orgullosa. ¿Orgullosa? La palabra me salió como un grito que había estado conteniendo durante años. ¿Pedir respeto básico es ser orgullosa? ¿No querer ser humillada en mi propia casa es ser orgullosa? Es ser tersa, intervino Fausto. Es ser una vieja amargada que no entiende que la vida no es como en las telenovelas. Ahí estaba, vieja amargada. Las palabras que había temido escuchar durante años. Las palabras que explicaban por qué había aceptado migajas de afecto, por qué había tolerado el desprecio, por qué había creído que merecía menos amor solo porque tenía más años. Pero en lugar de dolerme, esas palabras me liberaron completamente. Tienes razón, le dije. Soy vieja. Tengo 67 años y cada arruga en mi cara cuenta la historia de algo que hice por ustedes dos. Pero no soy amargada, Fausto. Estoy despertando. Subí a la recámara y saqué del closet la maleta que había usado para el spa. Esta vez la llené con ropa que yo había elegido, con objetos que tenían valor sentimental para mí, con las fotografías de mi juventud donde aparecía sonriendo con una libertad que había olvidado que poseía. Cuando bajé con la maleta, Jimena estaba llorando en el sofá, pero no eran lágrimas de arrepentimiento o de amor filial. Eran lágrimas de frustración porque su plan de manejar la situación no estaba funcionando. ¿A dónde vas?, me preguntó. A vivir. Mamá, no seas ridícula. ¿A dónde vas a ir? ¿Con qué dinero? ¿Quién te va a cuidar cuando te enfermes? Esas preguntas me habrían paralizado una semana atrás. Pero ya no. Voy a ir a donde me traten con dignidad. Voy a vivir con el dinero que yo gane. Y me voy a cuidar sola, como he estado haciendo toda la vida mientras ustedes creían que me cuidaban. Fausto se rió con esa crueldad que había perfeccionado durante años. ¿Tú? ¿Mantenerte sola? Si no sabes hacer nada más que limpiar y cocinar. Entonces voy a limpiar y cocinar para gente que valore ese trabajo. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volteé hacia ellos una última vez. Quería que esta imagen se grabara en mi memoria. Fausto con su expresión de superioridad arrogante, Jimena con su llanto manipulador, los dos sentados en la sala que yo había mantenido impecable durante décadas, sin que ninguno de los dos valorara nunca el trabajo que eso representaba. Hay algo que quiero que sepan, les dije. Durante 44 años creí que ustedes me necesitaban, pero en esta última semana he descubierto algo. Yo no los necesito a ustedes. Saqué de mi bolsa las llaves de la casa. Las mismas llaves que había cargado durante más de 4 décadas como símbolo de mi pertenencia a esta familia, de mi lugar en este hogar que nunca había sido realmente mío. Las puse sobre la mesa de centro, al lado del florero con los girasoles que ya estaban empezando a marchitarse. También quiero que sepan que durante todos estos años, yo fui la que los mantuve a ustedes funcionando. Yo fui la que hizo posible que tú, Fausto, llegaras a casa cada día a una comida caliente y ropa limpia. Yo fui la que hizo posible que tú, Jimena, estudiaras sin preocuparte por nada más que tus calificaciones. Mi voz se había vuelto más fuerte con cada palabra. No estaba gritando, pero había una autoridad en mi tono que ninguno de los dos había escuchado antes. Pero lo más importante que quiero que sepan es esto. Ya no voy a comprar amor con sacrificio. Ya no voy a mendigar respeto de gente que no sabe dárselo. Ya no voy a vivir como si fuera una empleada doméstica en lugar de un miembro de esta familia. Jimena se levantó del sofá como si fuera a seguirme. Mamá, esto es ridículo. No puedes irte así. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar los vecinos? Me detuve en el marco de la puerta y la miré con una tristeza profunda, pero ya sin dolor. ¿Sabes qué van a pensar los vecinos, Jimena?
Van a pensar que finalmente una mujer de 67 años tuvo el valor de elegirse a sí misma. Y con esas palabras, cerré la puerta de la casa donde había vivido durante 44 años, pero donde nunca había sido realmente libre. Afuera, el aire de la tarde me recibió con una frescura que me llenó los pulmones como si fuera la primera respiración real de mi vida. Caminé hacia la parada del microbús con mi maleta en una mano y mi bolsa en la otra, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de esa casa, sino de la versión de mí misma que había vivido ahí durante tanto tiempo. En el microbús que me llevaba hacia el centro de la ciudad, hacia la casa de huéspedes que había encontrado esa mañana después de mi clase de danzón, me senté junto a la ventana y vi pasar las calles de mi barrio como si las viera por primera vez. Una mujer mayor que iba sentada frente a mí me sonrió con complicidad. «Se ve muy contenta, señora». «Sí», le respondí. «Acabo de empezar mi vida nueva». Y por primera vez en 67 años, esas palabras eran completamente ciertas. La casa de huéspedes Villa Esperanza estaba ubicada en una calle tranquila de la colonia Doctores, en un edificio de principios del siglo XX, que había sido restaurado con cariño por doña Mercedes Castillo, una mujer de 75 años que había enviudado hace una década y decidido convertir su hogar familiar en refugio para mujeres que, como ella misma decía, necesitaban un nuevo comienzo. Mi cuarto era pequeño pero luminoso, con una ventana que daba a un patio interior lleno de plantas que las huéspedes cuidábamos entre todas. Tenía lo esencial: una cama individual con sábanas limpias que olían a suavizante de lavanda, un escritorio de madera donde podía poner mis pocas pertenencias, y un espejo que por primera vez en años me devolvía la imagen de una mujer que se veía esperanzada. La primera mañana que desperté ahí, a las 8:30, una hora que durante décadas había considerado tardísima, me quedé acostada unos minutos más, simplemente disfrutando del silencio. No era el silencio tenso de una casa donde todos evitaban hablar. Era el silencio pacífico de un lugar donde podía ser yo misma sin tener que justificar cada respiro. Doña Mercedes había establecido una rutina sencilla para la casa. Cada huésped se encargaba de su propio desayuno y limpieza, pero las cenas las preparábamos entre todas, compartiendo tanto los gastos como las labores. Era la primera vez en mi vida que la cocina se sentía como un espacio de camaradería en lugar de una prisión de obligaciones. «Buenos días, Eulalia», me saludó Cristina, una mujer de 52 años que había dejado un matrimonio abusivo 6 meses atrás y ahora trabajaba como secretaria en una clínica dental. «¿Ya probaste el café que trajo Soledad? Es de Chiapas. Está delicioso». Soledad era la más joven de nosotras, 45 años, divorciada desde hace 2 años y estudiando para ser masajista terapéutica. Había llegado a Villa Esperanza después de que su exesposo la dejara sin nada, y ahora estaba construyendo una nueva carrera con una determinación que me inspiraba todos los días. «Eulalia, ¿te apetece ir conmigo al mercado de Medellín más tarde?», me preguntó mientras untaba mermelada en una tostada. «Quiero buscar hierbas para los aceites que estoy aprendiendo a hacer». Era increíble. Por primera vez en décadas, alguien me invitaba a hacer algo simplemente porque disfrutaba mi compañía, no porque necesitara que yo hiciera algo por ellos. «Me encantaría», respondí, y lo decía en serio. Al mercado fuimos en metro, algo que no había hecho en años porque Fausto siempre decía que era peligroso para una mujer mayor. Soledad me enseñó sobre las propiedades de diferentes hierbas: romero para la circulación, lavanda para la relajación, eucalipto para los dolores musculares, y yo le conté sobre las recetas de remedios caseros que mi abuela me había enseñado cuando era niña. «Sabes mucho de plantas medicinales», me dijo mientras comprábamos manzanilla. «¿Nunca pensaste en trabajar con eso?». La pregunta me sorprendió. ¿Trabajar? A los 67 años, después de nunca haber tenido un empleo formal, la idea me parecía imposible y emocionante a la vez. «No creo que alguien me contrataría», admití. «¿Por qué no? La experiencia vale mucho, y hay muchas maneras de trabajar que no tienen que ver con una oficina tradicional». Esa tarde, mientras organizaba mis hierbas en pequeños frascos que había comprado en el mercado, sonó mi teléfono celular. Era un número que no reconocía.
¿Señora Eulalia Robles? Preguntó una voz joven y profesional. Sí, soy yo. Habla Diana Cervantes, del periódico Reforma. Me contactó Diego Hernández, el novio de su hija. Me platicó su historia y me preguntaba si estaría dispuesta a participar en un artículo que estamos preparando sobre mujeres mayores que han decidido cambiar sus vidas. Mi corazón se aceleró. Diego, el joven que había sido el único en defender mi dignidad durante aquella horrible reunión familiar. Había pensado en él varias veces durante estas semanas, agradecida por su valentía al enfrentar a Fausto y Jimena. ¿Un artículo sobre mí? Sobre mujeres como usted. Estamos documentando historias de mujeres que después de los 60 han decidido priorizar su bienestar y su independencia. Diego me contó que usted dejó un matrimonio de 44 años para empezar de nuevo. La idea me aterraba y me emocionaba por igual. ¿Mi historia podría ser útil para otras mujeres? ¿Podría servir mi experiencia para que otras no esperaran 67 años para valorarse a sí mismas? Me gustaría pensarlo, le dije. Por supuesto, le doy mi número y me llama cuando se sienta lista. Esa noche, durante la cena comunitaria, habíamos preparado chiles rellenos y agua de Jamaica. Les conté a las otras mujeres sobre la llamada del periódico. «¡Tienes que hacerlo!», exclamó Cristina. «Tu historia es muy poderosa. Imagínate cuántas mujeres están en la misma situación que tú estabas hace un mes». Doña Mercedes, que había permanecido callada durante mi relato, finalmente habló. «Eulalia, ¿sabes por qué decidí abrir esta casa de huéspedes?». Negué con la cabeza. «Porque cuando enviudé, me di cuenta de que había mujeres como yo por toda la ciudad. Mujeres que habían dedicado su vida a otros y de repente se encontraban solas, sin saber quiénes eran fuera de sus roles de esposas y madres. Esta casa no es solo un lugar para vivir. Es un lugar para renacer». Sus palabras me llegaron al alma. Renacimiento. Eso era exactamente lo que me estaba pasando. Si decides hacer la entrevista, continuó, estarás ayudando a otras mujeres a entender que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Una semana después, conocí a Diana Cervantes en un café de la Roma Norte, irónicamente muy cerca del departamento de Jimena. Diana era una mujer de unos 35 años, profesional pero cálida, que me hizo sentir cómoda desde el primer momento. «Cuénteme su historia desde el principio», me dijo después de pedir nuestros cafés. Y por primera vez, narré mi vida completa a una extraña que me escuchaba sin juzgar, que tomaba notas con respeto, que entendía que mi historia no era solo mía, sino la de miles de mujeres invisibles que habían sacrificado sus identidades en el altar del amor familiar. Le conté sobre los 44 años de matrimonio, sobre las madrugadas planchando para pagar la universidad de Jimena, sobre el dinero robado de mi cuenta, sobre el spa que había sido una trampa, sobre encontrar a Fausto con Irma en nuestra cama, pero también le conté sobre mis clases de danzón, sobre mi nueva cuenta bancaria, sobre las amigas que había hecho en Villa Esperanza, sobre la sensación de libertad que experimentaba cada mañana al despertar, sin tener que servir a nadie más que a mí misma. ¿Qué les diría a las mujeres que están leyendo esto y se reconocen en su historia?, me preguntó al final. Pensé cuidadosamente antes de responder. Les diría que el amor verdadero nunca requiere que te anules a ti misma. Les diría que cuidar a otros está bien, pero que cuidarse a una misma no es egoísmo, es supervivencia. Les diría que nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres cuando nadie te está pidiendo que seas alguien más. Diana sonrió y cerró su libreta. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de su historia? ¿Qué? Que no habla con amargura, habla con esperanza. Tenía razón. En algún momento durante estas semanas de libertad, la amargura se había transformado en algo más poderoso. Gratitud por haber tenido el valor de cambiar mi vida antes de que fuera demasiado tarde. El artículo se publicó un domingo en la sección de Sociedad del periódico. Doña Mercedes compró 5 ejemplares y los distribuyó por toda la casa. Mi fotografía aparecía en la portada de la sección. Una mujer de 67 años con zapatos rojos de baile, sonriendo genuinamente por primera vez en décadas. El título era Eulalia, la mujer que a los 67 años decidió amarse a sí misma. Esa misma tarde, mi teléfono no paró de sonar.
mujeres desconocidas que habían leído mi historia y querían contarme la suya. Algunas lloraban al teléfono, otras me agradecían por darles valor, otras simplemente querían saber cómo había encontrado la fuerza para irme. Una de esas llamadas cambiaría mi vida para siempre. Señora Eulalia, habla la licenciada Patricia Mendoza, del Centro de Atención a Mujeres en Crisis. Leímos su historia en el periódico y nos preguntábamos si estaría interesada en trabajar con nosotras. ¿Trabajar? Necesitamos una coordinadora de talleres para mujeres mayores. Alguien que entienda lo que significa reinventarse después de los 60. Alguien como usted. Mi primer impulso fue decir que no tenía experiencia, que no sabría qué hacer, pero después recordé las palabras de doña Mercedes sobre el renacimiento y las de Soledad sobre el valor de la experiencia. Me gustaría saber más, dije. 2 semanas después, comencé mi primer trabajo formal a los 67 años de edad. Mi oficina era pequeña, pero tenía ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. En la pared colgué una fotografía de mis girasoles y un cartel que decía: «Nunca es demasiado tarde para florecer». Mi trabajo consistía en coordinar talleres de autoestima, manejo financiero y desarrollo personal para mujeres mayores de 50 años que habían pasado por divorcios, viudez o separaciones difíciles. Era como si toda mi experiencia de dolor y renacimiento finalmente tuviera un propósito más grande. La primera vez que entré a un salón lleno de mujeres que me miraban con esa mezcla de esperanza y desesperación que yo había sentido hace apenas 2 meses, supe que había encontrado mi verdadera vocación. Mi nombre es Eulalia Robles, les dije, y hasta hace 2 meses, yo era exactamente igual que ustedes. 6 meses después de abandonar la casa donde había vivido como prisionera de mi propia generosidad, me encontré sentada en el jardín de Villa Esperanza una tarde de domingo, disfrutando del sol tibio de marzo, mientras leía las cartas que llegaban cada semana de mujeres que habían leído mi historia en el periódico. «Querida Eulalia», decía una de ellas, «tengo 61 años y llevo 35 años casada con un hombre que me trata como si fuera su empleada doméstica. Después de leer su artículo, entendí que no estoy loca por sentirme invisible. Ayer abrí mi primera cuenta bancaria personal. Es un paso pequeño, pero es mío». Cada carta era como un espejo que reflejaba mi pasado, pero también como una ventana hacia el futuro de mujeres que se estaban dando la oportunidad de elegirse a sí mismas. Había recibido más de 200 cartas en estos meses, y cada una me confirmaba que mi decisión de hablar públicamente había valido la pena. El Centro de Atención a Mujeres había crecido tanto que ahora coordinaba talleres en 3 sedes diferentes. Mis grupos de mujeres renacientes, como habíamos decidido llamarnos, se reunían 2 veces por semana. Veía llegar a mujeres quebradas, con los ojos apagados y los hombros caídos por décadas de invalidación, y mes tras mes las veía transformarse en versiones más fuertes y auténticas de sí mismas. María Elena, de 58 años, había llegado después de que su esposo la abandonara por una mujer 20 años menor, dejándola sin un peso y diciéndole que ya no servía para nada. Ahora tenía su propio negocio de comida casera y había empezado a tomar clases de pintura. Eulalia, me había dicho la semana pasada, no sabía que tenía tanto talento guardado, solo necesitaba a alguien que me creyera capaz. Rosa, de 63 años, había soportado 40 años de abuso emocional, convencida de que era demasiado vieja para cambiar. Ahora vivía sola por primera vez en su vida y había descubierto una pasión por la jardinería que la tenía planeando convertir su pequeño patio en un invernadero. Antes cuidaba plantas porque mi marido me decía que era lo único para lo que servía, me contó. Ahora las cuido porque me hacen feliz. Carmen, de 55 años, había gastado todos sus ahorros en los negocios fallidos de su hijo drogadicto, hasta que se dio cuenta de que no estaba ayudándolo, sino alimentando su adicción. Aprender a decir no había sido el regalo más difícil y más liberador que se había dado a sí misma. Mientras leía las cartas esa tarde, llegó doña Mercedes con una taza de té de manzanilla y esa sonrisa cómplice que habíamos desarrollado durante estos meses de vivir juntas. «¿Buenas noticias?»,
Me preguntó señalando las cartas. Siempre son buenas noticias cuando una mujer decide valorarse, respondí. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto? ¿Qué? Que no siento rencor. Pensé que dejar a Fausto y alejarme de Jimena me llenaría de amargura, pero es todo lo contrario. Me siento agradecida. Doña Mercedes se sentó a mi lado en la banca de hierro forjado que había comprado cuando renovó el jardín. ¿Agradecida por qué? Por haber tenido el valor de irme antes de que fuera demasiado tarde, por haber descubierto que soy más fuerte de lo que creía, por haber aprendido que el amor verdadero empieza por amarse a una misma. Era cierto. En algún punto de estos meses, la rabia se había transformado en comprensión, el dolor en sabiduría, el miedo en libertad. Mis días ahora tenían un ritmo completamente diferente. Despertaba cuando mi cuerpo me pedía despertar, no cuando las necesidades de otros lo exigían. Desayunaba despacio, saboreando el café y leyendo el periódico completo. No solo las noticias que pudiera revisar entre una tarea doméstica y otra. Los martes y jueves trabajaba en el centro, facilitando talleres donde veía florecer a mujeres que habían olvidado su propio valor. Los miércoles seguía yendo a mis clases de danzón, donde había hecho amigas que me conocían solo como Eulalia, no como la esposa de o la mamá de. Los fines de semana los dedicaba a mí. Leía novelas que había dejado a medias durante décadas, visitaba museos que nunca había tenido tiempo de conocer, o simplemente me sentaba en parques a observar la vida pasar sin sentir culpa por no estar haciendo nada productivo. Mi cuenta bancaria, aunque modesta, crecía cada mes con mi salario del centro y con las pequeñas consultas privadas que había empezado a dar a mujeres que necesitaban orientación personalizada. Por primera vez en mi vida, tenía dinero que era exclusivamente mío, que podía gastar sin tener que justificar cada peso. Una tarde de abril, mientras caminaba por el Parque México después de una sesión particularmente emotiva en el centro, me sorprendió encontrarme cara a cara con Diego. Se veía igual que siempre. Pulcro, profesional, pero con esa calidez genuina en los ojos que me había salvado durante mi momento más oscuro. Doña Eulalia, me saludó con una sonrisa amplia. ¡Qué alegría encontrarla! He seguido su trabajo en el periódico. Es increíble lo que está haciendo. Gracias a ti, le dije. Si no hubieras contactado a esa periodista, nada de esto habría pasado. No, doña Eulalia. Esto pasó porque usted tuvo el valor de elegirse a sí misma. Yo solo hice una llamada telefónica. Caminamos juntos por el parque, mientras él me contaba que había terminado su relación con Jimena 2 meses atrás. ¿Puedo preguntarle qué pasó? Le dije, aunque imaginaba la respuesta. No podía estar con alguien capaz de traicionar a su propia madre de esa manera. Eso me mostró una parte de su carácter que, bueno, no era compatible con mis valores. Me alegré por él. Se merecía a alguien con la capacidad de amar genuinamente, no solo de manera conveniente. ¿Has sabido algo de ellos? Me preguntó con cuidado. No directamente, pero las noticias llegan. Era cierto. A través de vecinos y conocidos había sabido que Fausto e Irma habían terminado su relación cuando ella se dio cuenta de que él no tenía dinero propio, que todo había dependido siempre de mi trabajo invisible. Ahora él vivía solo en la casa, comiendo comida congelada y acumulando ropa sucia porque nunca había aprendido a cuidarse a sí mismo. Jimena había intentado contactarme varias veces a través de conocidos mutuos, pero no por arrepentimiento genuino. Según me contaron, estaba más preocupada por el qué dirán, ahora que mi historia era públicamente conocida, que por el daño que me había causado. ¿No siente ganas de, no sé, hablar con ellos? ¿Reconciliarse? Preguntó Diego. La pregunta me hizo reflexionar. Había pensado en eso muchas veces, especialmente durante las noches cuando la soledad se sentía más pesada, pero cada vez que imaginaba regresar a esa vida, algo en mi estómago se revolvía como una advertencia. ¿Sabes qué aprendí en estos meses, Diego? Que hay una diferencia entre perdonar y regresar. Yo los he perdonado porque guardar rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera. Pero perdonar no significa que tenga que exponerme otra vez a ser lastimada. Eso es muy sabio. Es muy doloroso, le dije con honestidad, pero también es muy liberador. Nos despedimos con un abrazo cálido,
y él me prometió que seguiría leyendo sobre mi trabajo. Mientras lo veía alejarse, sentí una profunda gratitud por haber conocido a alguien capaz de defender lo correcto incluso cuando era incómodo. Esa noche, de regreso en Villa Esperanza, me senté en mi escritorio y escribí en el diario que había empezado a llevar desde mi primera semana de libertad. Querida Eulalia del pasado, si pudieras ver dónde estás ahora, no creerías que es posible. Durante 67 años, creíste que tu valor dependía de cuánto podías dar a otros, de cuánto podías sacrificarte, de cuán invisible podías volverte para que otros brillaran. Pero resulta que tu valor siempre estuvo ahí, esperando a que tuvieras el valor de reclamarlo. No fue fácil. Hubo noches de llanto, días de dudas, momentos en que pensaste que tal vez habías cometido el error más grande de tu vida. Pero cada día que elegiste tu dignidad sobre tu miedo, cada mañana que despertaste en una cama que era solo tuya, cada vez que pudiste decir no, sin tener que dar explicaciones, supiste que habías tomado la decisión correcta. Ahora ayudas a otras mujeres a encontrar su propio valor. Ahora tienes un trabajo que te llena el alma. Ahora tienes amigas que te conocen y te quieren tal como eres. Ahora tienes una cuenta bancaria que crece con tu propio esfuerzo. Ahora tienes zapatos rojos de baile y girasoles en tu mesa, y libros que lees solo por placer. Pero sobre todo, ahora tienes algo que nunca tuviste antes: respeto por ti misma. Tu historia no terminó en tragedia como temías. Terminó en renacimiento. Terminó en justicia. Terminó en la certeza de que nunca, jamás, es demasiado tarde para amarse a una misma. Cerré el diario y me preparé para dormir. Pero antes de acostarme, me detuve frente al espejo de mi cuarto. La mujer que me miraba desde el cristal tenía arrugas, canas y marcas del tiempo. Pero también tenía algo que la Eulalia de hace 6 meses no tenía: ojos que brillaban con vida propia. Buenas noches, Eulalia, me dije a mi reflejo. Mañana será otro día hermoso para ser tú misma. Y mientras me dormía en mi cama individual, en mi cuarto pequeño pero propio, en una casa llena de mujeres que habían elegido su dignidad sobre su miedo, supe con absoluta certeza que había tomado la mejor decisión de mi vida. El amor verdadero había empezado exactamente cuando aprendí a amarme a mí misma. Y esa historia, mi historia, no termina aquí. Cada día escribo un nuevo capítulo de una vida que finalmente me pertenece. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Recuerda, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma.